Buenos días, una vez más le damos las gracias a Dios por permitirnos presentarnos de nuevo cada mañana delante de Él para darle gracias, para interceder, pero también para buscar a través de su palabra la guía y la dirección para este nuevo día. Hoy 17 de febrero del 2021 les invitamos para que continúen con la disciplina de leer la Biblia diariamente y en la guía de la lectura que estamos siguiendo corresponde leer hoy Hebreos capítulo 12, Éxodo capítulos 16 y 17 y Proverbios capítulo 7. Hebreos capítulo 12, Éxodo capítulos 16 y 17 y Proverbios 7. Vamos a continuar hoy con la lectura de Hebreos. Considero que la exposición que nos hace el autor de esta carta es extraordinaria y de gran aplicabilidad para nosotros hoy. Primero, el capítulo 11 nos plantea el ejemplo de la fe y todo lo que a través de la fe estos hombres y mujeres lograron en momentos cruciales de la historia. Cómo entendemos que la fe es un don de Dios y que no hay manera de estar en este camino si no tenemos la suficiente fe. El capítulo 2 es continuación de lo que viene planteando el autor de Hebreos acerca de la fe. Y si nos ubicamos en los últimos dos versículos del capítulo 11, nos van a conectar al capítulo 12, dice Hebreos 11, 39 y 40. Todos estos, refiriéndose a todos estos hombres y mujeres de fe, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De alguna manera, Hebreos 11 nos plantea toda la historia de la fe del Antiguo Testamento. Nos plantea pues cómo hicieron Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Noé, bueno, todo lo que nos plantea el Antiguo Testamento y nos va trayendo una historia, un recorrido cronológico de la fe desde antes del Señor Jesús. Y termina planteando que ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, aunque lograron objetivos, lograron el cumplimiento de propósitos, pues infortunadamente no alcanzaron la promesa, y la promesa era la, la manifestación gloriosa del Señor Jesús y la donación de su espíritu. Así que de alguna manera, si ubicáramos estos dos capítulos, podríamos decir, hasta Hebreos 11, 39 es antes de Cristo. Y a partir de Hebreos 11:40 es después de Cristo, porque ya nos involucra a nosotros. Y si ustedes miran, cambian los tiempos o la conjugación de los tiempos en lo que el autor se refiere. Dice, sí, de hecho el 39 dice, aunque alcanzaron, o sea, pasado, en el versículo 40 habla de un presente proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y luego, a partir del capítulo 12, versículo 1, nos plantea un hacia adelante. Y esto es extraordinario porque si bien Hebreos 11 es el ejemplo, es la inspiración, es el testimonio de la fe, Hebreos 12 nos va a plantear es cómo nosotros, después de la manifestación de Cristo, después del cumplimiento de las promesas, que todo lo que aquellos esperaron ya se cumplió en Jesús, pues nosotros también tenemos una forma
de expresar esta fe. ¿Sí? Ellos expresaron su fe poniendo su mirada hacia lo que iba a ser, pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de poner nuestra mirada hacia lo que ya fue, hacia lo que ya se manifestó. Y de esa manera también vamos a poder mirar hacia adelante. Miramos hacia atrás respecto a la obra redentora de Jesús, pero miramos hacia adelante, hacia el cumplimiento diario de esa obra en cada uno de nosotros. Dice entonces el capítulo 12, versículo 1, y plantea el camino de la fe, lo va a comparar a una carrera. Aquí ya no habla simplemente de caminar como lo veíamos en los hombres de fe, de lo que lograron. Hablaba de emprendieron un camino, alcanzaron a una ciudad, se cumplieron las metas. Aquí ya vamos a hablar incluso de una carrera, ya no es simplemente caminar. Y va a plantear, pues, cómo debe ser esta carrera. Primero, versículo 1, por tanto, vuelve y dice, o sea, por tanto que, pues que nosotros, Dios ya proveyó para nosotros algo mejor. Dios proveyó para nosotros el cumplimiento de los que los hombres de Hebreos 11 no alcanzaron, pero lo vieron de lejos. Entonces, como en nosotros ya se cumplió, como para nosotros en la manifestación del Mesías, del ungido, del Salvador ya se dio. Nosotros ya no solo es una esperanza futura, sino el cumplimiento de algo que ya pasó. Claro, tenemos la esperanza del regreso glorioso de nuestro Mesías, pero ya tenemos también la evidencia concreta de lo que el Señor hizo. Jesús no es una historia, el Señor Jesús no es eh, un mito, el Señor Jesús es real, históricamente es real, pero también en la concepción de la fe es real. Jesús vivió en medio de nosotros, es imposible negar que el Señor Jesús estuvo en medio de nosotros, pero también es imposible negar el efecto de la obra del Señor Jesús a través de estos siglos después de su venida. Dice entonces Hebreos 12, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, así como estos hombres de Hebreos 11 tenían una gran nube de testigos, nosotros también tenemos testigos. Y la analogía que hace Pablo es muy interesante. Está tomando lo que para nosotros sería hoy un estadio de atletismo. Tenemos una carrera y en toda carrera atlética pues hay espectadores. Tenemos espectadores, tenemos una gran nube de testigos. Tenemos quien está mirando nosotros cómo nos comportamos, nosotros cómo modelamos, nosotros qué actitudes tenemos. Es así. El ser cristiano no puede tener una actitud de no me importa, ¿sí? No me importa lo que piensen los demás, no me importa qué digan, no, de ninguna manera, porque tenemos un nombre que representamos, tenemos un Señor al cual estamos representando, decir cristiano quiere decir que nosotros representamos y nos movemos en torno al Mesías, al ungido, al escogido del Señor. Entonces, yo no puedo actuar deliberadamente, yo no puedo ir haciendo y deshaciendo como que a mí no me importa lo que piensen los demás, porque sí está en juego un nombre, está en juego una reputación, y no solo la mía, está en juego el nombre, el buen nombre del Señor, la reputación del Señor. Tengo testigos, tengo un entorno que me rodea, tengo un entorno que tiene su mirada puesta en mí porque espera la manifestación. Romanos dice incluso, la misma creación es un testigo, está esperando yo cómo me manifiesto, cómo hago parte de la redención de la misma creación. Así que como tenemos nube de testigos, eso es innegable. Tenemos quien nos observe. Yo creo incluso que los ángeles son testigos. Los ángeles esperan que reaccionemos adecuada y consecuentemente a la redención, a la obra del Señor. Dice, si estamos en una carrera, pues
primero tengamos en cuenta los espectadores. Y por eso es muy importante que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. No hay manera de emprender una carrera, no hay manera de poderlo hacer de manera ligera si estamos cargados de pecado y de otras cosas, porque dice de todo peso y de pecado. De todo peso que puede ser la amargura, la melancolía, la nostalgia. Nosotros no podemos correr anclados en el pasado. Por eso insisto con Pablo cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 3, vamos hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, a la meta, el supremo llamamiento. La vida de fe es con la mirada en el galardón, en la meta, en el Señor y hacia adelante. La vida de fe no está anclada en el pasado. Cuando alguna vez citábamos a la doctora María Nestape, que es médico psiquiatra española, cuando ella habla de la felicidad, habla que la felicidad implica estar en el presente, mirando con esperanza el futuro, pero que la amargura, la depresión y la ansiedad es cuando miro el pasado con tristeza y cuando miro el futuro con preocupación. Aquí el Señor nos enseña lo que esta misma doctora dice, no, estamos en el presente, pero mirando hacia adelante con esperanza. Así que tenemos que despojarnos de los miedos, de la inseguridad, de las dudas, de los temores. No, vamos hacia adelante. Moisés tenía 8 años cuando tenía que empezar esta misión, 80 años. Para muchos, a los 60, a los 50 ya está esperando la pensión y como que se acabe la vida. No, el que tenga 50, 60, 70, 80, comparándolo incluso con los proyectos que el Señor le planteó a Abraham, que le planteó al mismo Noé, que le planteó a Moisés, estamos apenas empezando y tenemos la fuerza, es la oportunidad donde ya hay madurez y la oportunidad de ver la gloria de Dios. Nunca es tarde para empezar y es cada uno por la falta de fe el que se va, digámoslo así, rezagando y se va desplazando solo, porque el Señor cuenta con nosotros y cuenta con nosotros porque Él sabe que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Despojémonos entonces no solo del peso del pecado, porque el pecado sí que pesa, sino que despojémonos de todo aquello que nos estorba, el pesar, la lástima. A veces asumimos unos compromisos que no nos corresponden. A veces llevamos la cruz que no nos corresponde. Cada uno tome su cruz y siga, me dijo el Señor Jesús. Yo no puedo llevar la cruz de todo el mundo. Ahí también estoy pecando, porque cada uno debe ser responsable de lo que le compete según las capacidades que Dios le dio. Yo no puedo llevar cargas de otros. Yo no soy el salvador de nadie. Yo soy un instrumento de Dios para salvar, pero es como el que se está ahogando. Cuando alguien se está ahogando, la manera de salvarlo no es que me tire a sacarlo. Hay otras maneras de sacarlo. Le extiendo una vara, le tiro un lazo, pero si yo me meto y me hundo en el fango con el otro, pues lo que voy a terminar es no salvando el otro, pero además perdiéndome yo mismo. Despojémonos de todo peso y del pecado. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Tenemos testigos. Si queremos correr adecuadamente, no lo podemos hacer con un bulto de cemento en los hombros, no lo podemos hacer con una carga sobre los hombros. Despojémonos, esa carga es el pecado y todo lo que nos pese, todo lo que nos ancle, todo lo que nos frene, todo, por ejemplo, a veces si a usted le gusta ver fotos del pasado y cuando se pone a ver fotos del pasado se le salen las lágrimas, se llena de melancolía, de amargura y de nostalgia, pues no vuelva a ver fotos hasta que su corazón no experimente sanidad. Si hay cierta música que le estimula la tristeza, a tomar licor, a sentarse a llorar y a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, pues tiene que quitarse ese peso, porque eso es un engaño diabólico. No todo tiempo pasado fue mejor. Según la Biblia, lo mejor es lo que está por delante. Lo mejor es lo que el Señor tiene para usted por delante. Dice además, entonces pongamos los ojos en el Señor.
Porque en el Señor Él es nuestro referente, Él es nuestra meta, Él es el autor y el consumador de la fe. Esta expresión tiene implicaciones extraordinarias. Él es el autor, Él inventó la fe, Él creó la fe, Él diseñó la fe. Y si es el autor, es la fuente de la fe. Pero no solo la crea, la diseña, sino que además la consuma, la completa. Toda la fe perfecta está en Jesús. Si la vida de fe es, pues, o sea, si la vida implica fe, pues la única manera de recorrer este camino es con nuestros ojos en el Señor Jesús. Y luego entonces, cuando pongamos los ojos en Jesús, dice, vamos a considerar lo siguiente. Considerar implica contemplar, observar. Si vamos a poner los ojos en Jesús, tenemos el modelo perfecto de la fe que agrada a Dios. Y si somos agradables a Dios, nuestro camino será un camino donde va a haber libertad, esperanza. Yo entonces considero a aquel que es el autor y el consumador de la fe, y considero que él incluso sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, él soportó eh, un sufrimiento que no le correspondía, pero entonces yo lo miro y cómo se comportó frente a ese sufrimiento. Y al contemplarlo, al observarlo, al poner mis ojos en él, al considerarlo, pues yo también voy a modelarme en cómo voy a reaccionar a esas situaciones, cómo le reacciono. Dice, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que cuando yo considero, contemplo, observo, pongo mis ojos en Jesús, es para que mi ánimo se mantenga alto. Todos los días es una lucha. Usted ayer se pudo haber acostado animado y tal vez con planes para hoy, pero cuando usted se levanta siente que su cuerpo no tiene la misma fuerza que su mente tenía anoche en el ideal y en el plan. Tal vez usted anoche se acostó triste, cansado, y el sueño le reparó y hoy se levantó animado. Todos los días son diferentes, pero cuando yo tengo un referente como mi Señor Jesús, pues dice, para que tu ánimo no falte y que independientemente de la condición en la que hoy te has levantado, anoche fuiste a dormir, independientemente de la condición, el ánimo no decaiga porque tenemos un referente extraordinario. Pero también dice, ¿por qué debemos considerar a Jesús? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, porque debemos resistir. Y dice la siguiente parte del versículo, combatiendo contra el pecado. Así que debemos resistir el pecado y combatir el pecado. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando lo observamos, cuando mantenemos el ánimo firme, vamos a tener una capacidad de resistencia, una capacidad para combatir. Y dice el versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a ellos se dirige diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. No desmayar ante su formación. Y aunque cuando habla aquí de disciplina, la palabra disciplina realmente implica también castigo, indudablemente. eh, eh, de hecho quiero leerles el significado que está en la concordancia Strong. La palabra es paideu y los significados de disciplina que son entrenar a un niño, educar, disciplinar, aprender, castigar, corregir, disciplinar, enseñar, eh, azotar también se usa. Luego aparece de nuevo enseñar, instruir, educar, corregir, disciplinar. Y vuelvo y digo, aunque el significado también tiene que ver con castigo, no es un castigo de destrucción, no es un castigo eh, para, pues sí, pues, de nuevo, para destruir, sino que es un castigo de formación, de corrección. ¿Por qué sabemos que no es de destrucción y sí de corrección? Porque dice el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Porque la base de esta paideia es el amor, de esta disciplina, de esta corrección es el amor. En este camino, Dios, mi Padre, cómo me ama,
ha de ir seguramente con su vara y su cayado enderezándome por el camino. Me parece a mí más temeroso, me da mucho más temor cuando yo sé que estoy actuando incorrectamente y como que el Señor está calladito. Yo prefiero que ante cualquier y el menor error, falta y falla mía, el Señor en su amor me corrija, me discipline. Es verdad que al presente toda disciplina es causa de dolor y no de gozo, pero va a traer un fruto apacible porque me volverá a traer a mi relación con mi Señor y a traerme al camino del Señor. Así que este camino, esta carrera de la fe, también está el amor presente de Dios a través de la disciplina, a través de la corrección, a través de la instrucción, porque esta palabra también tiene que ver con la instrucción al niño. A veces la instrucción no es tan agradable. A veces para un niño hay enseñanzas, instrucciones que no son muy agradables, pero están formando su carácter, lo están llevando a la madurez. Con mi referente, el Señor Jesús. Si usted mira la vida del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús tampoco fue color de rosa. Lo que el Señor le planteó al Señor Jesús también era doloroso. Eh, eh, no solo la cruz, todo el ministerio del Señor en una época, es que el Señor vino en una época muy crítica de la historia de Israel, en una contradicción constante, donde había un auge religioso, pero una pobreza espiritual, donde el sistema de culto en el templo era una cosa majestuosa, pero por otro lado había una injusticia social, había una religiosidad, una hipocresía, un poder de la religión, pero no poder para amar, para servir y para ayudar al prójimo, y no para oprimirlo y quitarle. O sea, era una contradicción constante. Jerusalén, por un lado, experimentaba mucha prosperidad, pero por otro lado había una pobreza extrema en Israel. La expectativa de vida de los judíos de aquel entonces era muy poca, era muy corta. Pues solo calculen que el Señor Jesús murió a sus 33 años aproximadamente. Entonces, en ese tiempo viene el Señor Jesús a dar un referente, a mostrar un camino y a inspirarnos a través de su propia vida. ¿Qué dice entonces la Biblia? Soportemos, porque el poner los ojos en Jesús, además de animarnos, resistir, combatir, no desmayar, también nos da la capacidad de soportar la formación, de soportar la, la, la dirección que el Señor nos da. Sigue el capítulo 12, espero que lo continúen leyendo, porque nos va a hablar además de la necesidad de levantar las manos caídas, de levantar las rodillas paralizadas, de seguir la paz y la santidad, de cortar toda raíz de amargura y tener en cuenta que hemos decidido acercarnos al Señor. Nosotros hoy tenemos, lo podemos ver tangiblemente lo que aquellos hombres de Hebreos 11 esperaron. Él está con nosotros. Él nos dio su Santo Espíritu. Él nos dio la capacidad de levantarnos una vez más. Para aquellos hombres del Antiguo Testamento era muchísimo más difícil. Era más su decisión, su determinación, su valentía. Y lo voy a decir de esa manera, su obstinación en mantenerse en el camino de la fe. Hoy nosotros contamos con el Paráclitos, con el ayudador, con el consolador. No estás solo, no estás solo en la situación que estás hoy, no estás solo. El Señor prometió su presencia. ¿Por qué vamos a caminar solos este día? ¿Por qué vamos a salir y entrar solos este día? Tengámoslo en cuenta, contemos con Él. Volvamos nuestra mirada al Señor, considerémoslo, observémoslo atentamente, eh, a través de la oración, a través de ver el testimonio que tenemos en su palabra. Conozcamos al Señor Jesús y dejemos que su vida nos inspire y que caminemos de su mano en este día. Cierre los ojos y yo le invito a que ponga su mirada en Jesús en este momento. Tal vez no lo puedas ver de manera tangible, pero cierre sus ojos, considérelo, obsérvelo al autor y el consumador de la fe, al amado Jesús.
al grande Emanuel, al Dios con nosotros, al Alfa y el Omega, aquel que es el león de la tribu de Judá, la raíz del linaje de Isaí, el que es y será. Cierre sus ojos, abra sus labios, confiese a Jesús con sus labios, como su Señor, su Salvador, como su camino, su vida, su verdad. No me escuche orar simplemente, haga su oración. Cuando digamos amén, cada uno tendrá que enfrentar su vida y su camino. Hable entonces con el Señor. Confiéselo, dígale, yo te reconozco, tú eres mi Señor. Te amo. Tal vez no como debería, pero te amo. Has sabido conquistar mi corazón. Has sabido, Señor, amarme. Te has buscado la manera de manifestarme tu amor. Y yo sé que hoy tengo un día, tengo unas responsabilidades, tengo unas situaciones que debo enfrentar. ¿Por qué lo voy a hacer solo si tú me prometiste estar conmigo? ¿Por qué no voy a contar con el que me ama eternamente, con el que anhela mi bienestar? Como dice Juan, la tercera epístola de Juan, versículo 2, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que prospere tu alma. Si ese es el deseo de mi Señor, ¿por qué no estaré junto a Él? Mi Señor, tómame de la mano, fortalece mis manos caídas, mis rodillas endebles. Abre mis ojos para verte a ti y hoy déjame poner mi mirada en ti, en mí, en mis limitaciones, en mis debilidades, en mis necesidades, en mis dificultades, en el otro, en el prójimo, en sus afrentas, en sus envidias. Señor, en la sociedad, en los gobiernos, mis ojos en ti. Tú eres la esperanza de todo ser humano, Señor. Eres mi esperanza. Yo me hago llamar cristiano. Debo entonces, Señor, conforme a esta gran nube de testigos, poner mi mirada en ti, despojarme de todo el peso del pecado, pero también de otras cosas que me hacen lento caminar delante de ti. Te entrego este día, mi Señor, te entrego mi vida, te pido tu bendición sobre cada familia, cada hijo, hija tuya que está ahora conectado y escuchará luego esta meditación. Poderoso, en tu gracia y misericordia, escucha, Señor, nuestra oración y extiende tu mano de sanidad, de restauración. Libera, limpia, blinda a tus hijos, protégelos de todo mal, de todo peligro, de ellos mismos, Señor. No los dejes caer en ninguna tentación. Fortalece hoy el alma atribulada. Déjales ver tu gracia, tu poder, tu gloria. Te doy, Señor, a ti todo el honor, toda la gloria, agradeciéndote por tu palabra y por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.